Buenas tardes, profesora o ayudante. Aquí les vamos a presentar la pregunta 1B de la prueba 2 que hicimos conjunto Camilo Mancilla y yo, Tomás Wallace. Bueno, aquí simplemente vamos a ingresar los datos que los dan en la prueba. Aquí calculamos el mu, que es necesario para hacer la matriz P, que nos da 0,84. Aquí antes de crear la matriz Q, hacemos la matriz P, con sus fórmulas y todo lo que tiene que ver. Es importante aclarar que creamos una matriz de 1 por 36, que es un número más que nuestro valor k, ya que el primer valor de la matriz lo vamos a dejar con una constante. Y acá ya empezamos a crear la matriz Q, también de 36 por 36, porque los primeros valores los íbamos a dejar como constantes, que están acá. Entonces hacemos la matriz Q. Ahora ya podemos empezar a utilizar el método de Metropolis Hastings. Creamos la semilla. Aquí creamos i con 5000, que van a ser nuestro número de iteraciones. Aquí creamos una cadena que al principio llenamos con ceros y que vaya de 5001 filas y tenga 3 columnas. En el primer valor de la columna 1 vamos a agregar el número de personas que comienza el sistema, que nos los dan en la prueba, que es 20. Acá en el primer valor de la segunda columna vamos a colocar el mismo valor de la columna 1, ya que en esta columna vamos a ir colocando el promedio de cada número de personas que pasa por el sistema. Entonces para el primer valor sería 20 dividido en 1, que sería lo mismo. Entonces colocamos 20. Y para la tercera columna vamos a ir colocando la varianza. Y como no tenemos ningún dato todavía, para que haya como una dispersión de datos, colocamos 0. Entonces, ahora si nos vamos a cadena, vemos que ya tenemos relleno nuestros primeros datos y claramente ahora todo lo otro con 0. Entonces aquí empezamos a hacer el Metropolis Hastings. For. Aquí escogemos un candidato que lo vamos a llamar personas iniciales, personas 0. Acá vamos a poner, vamos a guardar el vector de probabilidades de que el candidato se vaya a otra fila. Aquí en candidato vamos a preguntar cuál es el número de personas en el sistema después de la iteración 2 y así sucesivamente. Aquí calculamos el alfa con esta fórmula que también se da en clase. Y aquí tenemos que verificar las condiciones. Esto es súper importante para el Metropolis Hastings, ya que nos pedía ciertas condiciones para que se pudiera cumplir o no. Entonces acá, si este número era menor a alfa, le decíamos a nuestra matriz que se moviera. Y si no era el caso, que se quede donde mismo, es decir, en la persona inicial. Entonces ya ahora vamos con la primera pregunta de la parte 1b, que era tener la secuencia de personas que han estado en la cadena hasta el instante i. Entonces vamos a correr esto acá y vemos que LI, aquí a la derecha, tenemos una matriz de 1 por 5001 datos. Entonces acá tenemos todas las secuencias, todas las personas, todas las veces que hubieron personas en el sistema, 5001 iteraciones. Entonces para la columna 2 le vamos a decir que nos rellene con la media de cada iteración del número de personas. Y en la columna 3 le vamos a pedir que agregue la varianza. Entonces, por ejemplo, ahora si nos vamos a la cadena, ahora ya tenemos todos nuestros datos y tenemos 5001 iteraciones. Y por ejemplo acá al final, aquí tenemos ya nuestros últimos datos. Para conocer el promedio de nuestros LI, solo debemos mirar el último número en nuestra cadena. Es decir, acá nos vamos a cadena. Y este de acá, el 15,827, ese al final va a ser nuestro LI promedio, que es el promedio del número de personas que hubo en nuestro sistema. Así que aquí corremos esto.
y tenemos que es 15,82, que coincide con este número. Ya teniendo esto, también nos piden calcular el EL, el EDL, que este es el valor teórico promedio del promedio de personas en el sistema, que se calcula de la siguiente forma. Aquí metemos la fórmula y nos da que el valor teórico de promedio de personas que hubo es de 19,7 y vemos que varían no bastante, pero sí no son tan parecidos. Aquí ya comenzamos a hacer el plot. Para esto lo vamos a hacer solamente lo vamos a hacer con los 5001 datos que tenemos, pero de la columna 2, que aquí tenemos los LI promedios, porque nos piden el gráfico de los LI promedios. Aquí vamos a agregar un límite solamente, a ver si lo corremos aquí. Eso. Aquí agregamos un límite en el eje Y solamente, que la línea sea azul, que el tipo de línea sea continua, y aquí le colocamos el nombre del gráfico, el nombre del eje X y el nombre del eje Y. Y aquí agregamos la línea que nos pide también la prueba, que nos pedían agregar el número teórico, y ahí vemos cómo se aleja, cómo se van alejando un poco. Esto, aquí en la línea azul podemos ver cómo va variando al principio, cómo es muy disperso, pero luego se va estabilizando, se va normalizando y va llegando a nuestro LI promedio. Si incluso aquí agregamos HLI, acá promedio, lo vamos a poner con color, ¿cuál nos falta? Lo vamos a poner esto. Por ejemplo acá, ahí vemos, por ejemplo, cómo nuestra línea azul se va acercando a nuestra línea naranja, que es nuestro LI promedio. Y que aproximadamente desde la iteración, por aquí como 2000 aproximadamente, podemos empezar a ver que va convergiendo, aunque nunca se sabe cuándo converge, podemos ver que desde la iteración 2000 podemos empezar a ver simulaciones de P sub n. Ahora, con respecto a la respuesta de la pregunta número 3, primero tomamos la cadena que habíamos utilizado en la pregunta anterior, desde la primera iteración hasta la 5001, y simplemente tomamos la primera columna, que equivale a la cantidad de personas por cada iteración. Posteriormente sabemos que la K-20 espera en el estacionamiento, por lo tanto hay que determinar en cuántas iteraciones se encuentran 20 personas o menos dentro del sistema. Para lo anterior utilizamos un cambio de variable en el cual determinamos que, bueno, voy a correr esto y esto. Utilizamos un cambio de variable donde decimos que cuando existen 20 personas o menos dentro del sistema se le asigna un 1, y cuando existan más de 20 personas se le asigna un 0. Esto se puede ver aquí en esta matriz, donde por ejemplo el primer valor era 20, por lo tanto se le asigna un 1, el segundo valor es un 21, por lo tanto se le asigna un 0, y los siguientes también son menores. Luego de eso, simplemente hacemos la suma de todos los 1, o sea, la cantidad de veces que se encuentran 20 personas o menos dentro del sistema. Corremos esto, corremos esto, y nos entrega que la cantidad de personas son 4230. O sea, perdón, la cantidad de veces que ocurre esto son 4230. Por lo tanto, para sacar la probabilidad, simplemente se debe dividir el valor obtenido por la cantidad total de iteraciones, que serían 5001. Y nos entrega finalmente la probabilidad, que sería 0,846, que equivale a un 84,6% de que no se encuentren personas esperando en el estacionamiento.